El Porfiriato es el periodo de la historia de México que se conoce así por el protagonista Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder desde el año 1876 hasta 1911. En esta época se multiplicaron los puentes, caminos y edificios. Fue evidente el provecho para la cultura. Se fundaron escuelas y teatros, y así como en Europa y en el resto de América, hubo una profunda influencia de la cultura francesa, que puede apreciarse en la mayoría de sus edificios y sobre todo en la música, que reflejaba la situación precaria en la que vivían sumergidas las clases bajas. El romanticismo es el periodo de la música que abarca los años de 1820 a 1900 aproximadamente. Hemos visitado el Centro Morelense de las Artes, donde la profesora Lorena Aguilar nos hablará un poco más acerca de este tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Aguilar, estudié música en el Centro Morelense de las Artes, doy clase de apreciación musical y de canto aquí en este momento estoy trabajando en el coro de Cámara de Morelos, estoy trabajando en la Universidad La Salle, también dando clase de apreciación musical en el Centro Morelense de las Artes, dirijo un coro de personas mayores en el ISSSTE. Bueno, creo que la música es una de las artes que ha acompañado la evolución cultural desde el principio de los tiempos. Podemos pensar que desde la prehistoria la música ha jugado un papel fundamental en el sentido que pues ha acompañado los primeros ritos, posiblemente religiosos. Podemos pensar que nuestro primer instrumento fue el cuerpo humano. Una emoción que en palabras puede ser muy sencilla o tener una sola connotación, puede tener un subtexto muy profundo en el momento que se le pone la música para acompañarlo. Bueno, estamos hablando del romanticismo a partir del siglo XIX, 1810. Para nosotros viene con todo lo que tiene que ver con la independencia. Buscamos una forma de expresar pues todas estas nuevas ideas románticas mediante formas europeizadas, ¿no? De alguna manera, especialmente nos inspiramos un poco en Francia, un poco en Italia, y vamos a recrear en muchos aspectos la música de Europa, pero inmediatamente vamos a ver una rica expresión en cuanto a la música de salón. Va a ser importantísima aquí en América en general. Y en México vamos a ver que en todas las casas va a existir la necesidad de tener un piano. El piano va a ser fundamental para acompañar toda la música de salón, ¿no? Aquí en América se dio mucho ponerle nombres de mujeres a los valses, por ejemplo, a las polcas, a algunas piezas que se hicieron para piano. Entonces se va a llevar a todos los extremos en el romanticismo, lo cual hace necesario en el siglo XX también cortar con todos los excesos que se generaron en el romanticismo, aunque sí es una época de gran expresión de una cantidad de compositores importantes. A pesar de ser Alemania la cuna del romanticismo, se puede apreciar esta manifestación del arte, por ejemplo, en Georges Bizet en Francia, Richard Wagner en Alemania, Tchaikovsky en Rusia, y por supuesto compositores mexicanos que, inspirados en la desigualdad y la pobreza, crearon composiciones sumamente expresivas. El romanticismo se quedó todo el siglo XIX para la música. Bueno, como siempre les digo, no es así como que en tal fecha todo el mundo dijo pues vamos a dejar de ser clasicistas y vamos a ser ahora románticos, ¿no? Esta clasificación no es como que defina realmente qué es lo que ha pasado y hacia dónde vamos, ¿no? Eso creo que es imposible. Pero más o menos trata de describir, dentro de las limitantes, ¿no? Qué es lo que ha pasado con la sociedad y con el arte de determinados periodos. Claro que nunca se han definido en su momento, como ahorita no tenemos un nombre real para lo que pasó en el siglo XX y para lo que seguirá pasando en la actualidad, ¿no? Ya llegará, algún teórico
más adelante que dirá, bueno, el siglo XX, el siglo XXI fue la época de la, no sé, de dispersión, ¿no? Y así nos llame y de pronto así quede encasillado, ¿no? Si bien el terreno de la educación, cultura, las ciencias y en muchos más ámbitos el avance fue significativo, No ocurrió lo mismo en la justicia social, de tal forma que su dictadura provocó la Revolución Mexicana, que sin duda cambiaría la forma de pensar de la sociedad y la adaptación de las artes al contexto histórico.